Hola, hola, este es el día que ha hecho el Señor, nos alegraremos, nos gozaremos delante de Él. Le saluda a su hermano y su amigo, el pastor Juan Córdoba. Yo sirvo a la iglesia, el cuerpo de Cristo, aquí en la ciudad de Nueva York por 3 décadas y es para mí un privilegio poder dirigirme a ustedes en esta hora del día con el fin de poder estudiar las Sagradas Escrituras. Cielo y tierra pasará, mas su palabra no pasará. Yo recuerdo cuando joven que cantaba una canción en inglés que decía, "In times like this, we need the Bible. In times like this, we need an anchor." Muy cierto. En tiempos como estos, necesitamos la Biblia y necesitamos un ancla. Esa ancla, ciertamente, es Dios y su palabra. Bendito sea Dios por la eternidad. En el día de hoy, pues, querida familia, nos vamos a concentrar en estudiar el capítulo 9 de la carta del apóstol Pablo a la iglesia de Corinto. Primera de Corintios, capítulo 9. Pero primero necesito que usted se una conmigo. En este caso, la hermana Maritza se saluda con mucho cariño. En el nombre del Padre y del Espíritu Santo. Padre, muchas gracias, Señor, por este día que nos ha dado. Los demás serán hermosos. Mucha lluvia, creado por ti. Y hoy está un poquito mejor, más despojado, Padre. Gracias por todo, por la lluvia, la nieve, el viento, todo. Todo proviene de ti. Te damos muchas gracias, Padre, por darnos un sueño reparador. Y estamos aquí, Padre, al pie del cañón para compartir las inescrutables riquezas del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Sin ti nada puedo hacer, Padre. No asumo nada. La gracia viene diario según la necesidad. Así tú nos das tu gracia. La gracia de mañana vendrá mañana. La gracia para hoy vino hoy. Gracias, Padre, por tu gracia inefable. En Cristo Jesús, amén. Bien, querida familia, nos encontramos aquí en 1 Corintios capítulo 9. Antes de comenzar a leer el texto, entendiendo que uno de los problemas que había en la iglesia de Corinto era también que muchos negaban la autenticidad del apostolado de apóstol Pablo. Qué cachaza, diría alguien. Increíble. El apóstol Pablo fue uno de los misioneros más extraordinarios de la historia del, entre comillas, cristianismo. Estableció muchas congregaciones en sus 3 viajes misioneros. También fue el instrumento que Dios escogió para escribir gran parte de lo llamado Nuevo Testamento, que no es nuevo en realidad porque el Nuevo Testamento, 3/4 partes básicamente del Nuevo Testamento es Antiguo Testamento. Eso de dividir la Biblia, eso es algo del hombre. Dios nunca pensó, Antiguo Testamento, Nuevo Testamento. Esos son inventos del hombre. Dios tiene una sola palabra. Esos 66 libros es la misma palabra de Dios para todos los tiempos. Y el apóstol Pablo, trágicamente, era criticado por muchas cosas. Tenía grandes persecución por todos los lugares. No le caía bien a muchos, los enemigos de la cruz, como él dice en sus escritos. El apóstol Pablo fue un hombre incansable, un viajero incansable, un hombre que verdaderamente, aún la vida matrimonial para él era algo optativo, opcional, como leímos en el capítulo 7. Quisiera que se queden como yo. Claro, Pablo habla así porque él quería dedicarse y no quería las ataduras, las exigencias, las restricciones que tiene toda persona que está casada. El apóstol Pablo fue un hombre verdaderamente, aparte de Cristo, no hubo uno que llevó más el evangelio a sus contemporáneos. Y hasta el día de hoy, nosotros continuamos ese legado. El apóstol Pablo comienza haciendo un par de preguntas a la iglesia de Corinto. Le pregunta y le dice, no soy apóstol. No soy yo, Pablo, que anteriormente era Saulo de Tarso. No soy yo, la palabra apóstol
significa enviado, uno que ha sido enviado con una misión. Cristo en Hebreos 3 es llamado apóstol, el apóstol, aquel que fue enviado por el Padre. Un apóstol es un enviado. Hoy día no hay apóstoles, aunque hay muchísimos por ahí. Yo tengo una docena de ellos en mi página, que ellos dicen que son apóstoles. Yo conocí a uno que era pastor y después, pasaron los años, fue apóstol. Yo no sé cómo esa transformación de ser pastor ahora es apóstol. Porque la Biblia dice que hay pastores, maestros, profetas, etc. Pero no dice que hay un pastor apóstol. Corríjame a alguien si hay alguien en la Biblia así. De todas maneras, el apóstol Pablo le pregunta a la iglesia de Corinto: no soy yo apóstol, no soy yo uno que ha sido enviado. ¿Okay? Segunda pregunta: ¿no soy libre? ¿No soy libre? ¿Libre en qué sentido? Bueno, libre en el sentido espiritual, libre del legalismo, libre del judaísmo recalcitrante, libre también de mujer, libre para predicar, libre para enseñar. El apóstol Pablo ciertamente era un hombre libre. Y luego dice, la evidencia de que yo soy apóstol, dice, no he visto a Jesús, el Señor nuestro. Porque unas de las evidencias de un apóstol era que esa persona hubiese visto al Señor Jesús. No, pero el apóstol Pablo no era uno de los 12, pero el Señor Jesús puso el sello de autenticidad en el llamado, en el ministerio del apóstol Pablo, apareciéndosele. Y eso es de tanta importancia, amada familia, que el apóstol Pablo relata el libro de los Hechos tres veces el apóstol Pablo relata su conversión. Hechos capítulo 9, Hechos capítulo 22, Hechos capítulo 26, comprobando, confirmando, por más... todo testimonio tendría que ser aceptado por 2 o más o 3 testigos. El hecho de la conversión del apóstol Pablo aparezca 3 veces en la Biblia, reitero, Hechos 9, 22 y 26. Dios quiere poner el sello de autenticidad en el apóstol Pablo. Y por eso él le pregunta aquí en el capítulo 9, donde nos encontramos, ¿no soy yo apóstol? ¿No he visto yo a Jesús? Los apóstoles modernos, hay que preguntar si ellos han visto a Jesús. ¿Usted ha visto a Jesús? Hay muchísimas personas no pueden avalar, no pueden autentificar su llamado al pastorado. Un verdadero al apostolado, un verdadero ministro, pastor, dice sí. Yo veo por ahí por el internet mucha gente, hombres llamándose pastores, y yo digo, o sea, ellos dicen que son pastores, pero en realidad, ¿dónde está la evidencia? O sea, hay evidencia de que esa persona, en el caso mío, yo pongo fotos del culto, del domingo, de la alabanza. No lo hago con el fin de probar nada. Es con el fin de edificar, de que una persona que no tenga acceso a una congregación pueda por lo menos, la iglesia local, hermanos que están ausentes, para que ellos puedan escuchar la palabra de Dios. Continuamos. Dice aquí, no sois vosotros mi obra en el Señor. O sea, ¿cuál es la respuesta a esas preguntas? ¿No soy apóstol? Respuesta, sí, Pablo, tú eres un auténtico apóstol del Señor. Segunda pregunta, ¿no soy libre? Sí, eres libre. Libre en Cristo, libre como hombre, libre de mujer, como él dice, libre para hacer el llamado, la encomienda que el Señor de gloria te había encomendado. ¿No he visto yo al Señor Jesús? Sí, Pablo, tú has visto al Señor Jesús. Cuarta pregunta, ¿no soy vosotros mi obra? ¿No usted? Pablo dice, yo fundé esa iglesia, yo planté, él siempre se cuidaba. Dice, no soy vosotros mi obra en el Señor. El Señor es que operaba, él lo dice,
El Señor es que opera, el Señor es que nos ayuda, el Señor es que nos da la palabra, el Señor es que nos da la unción, las ideas de cómo trabajar en el área, digamos, pastoral, cómo tratar, interactuar con tantos diferentes caracteres, temperamentos en una iglesia local. No es fácil, no es fácil esa obra. El apóstol Pablo era un hombre súper dotado por el Señor para esa obra. Entonces él continúa, 1 Corintios capítulo 9, versículo 2. Si para otros no soy apóstol, para vosotros ciertamente lo soy. Si para otros que critican la autenticidad de mi apostolado, está bien, ellos pueden decir algo, pero en cuanto a vosotros, oh iglesia de Corinto, para vosotros lo soy. ¿Por qué? Porque el sello de mi apostolado sois vosotros en el Señor. O sea, la evidencia es como decirle a un hombre, bueno, usted me dice a mí que usted es padre, que usted es un padre. Entonces le digo, bueno, aquí está mi hijo, aquí está José, María y Pedro. La evidencia de que soy padre, aquí te presento a mis hijos. Entonces ustedes, iglesia de Corinto, ustedes están criticando a aquel que en Cristo lo engendró, que en Cristo le ayudó, que en Cristo le discipuló, le ayudó, le ministró. ¿Me doy a entender? Y aquí está Pablo, tiene que llegar al punto de defender su apostolado. A veces, queridos hermanos y siervos, hay momentos que hay personas que dudan la autenticidad del llamado de uno, como si hay muchos charlatanes, hay muchas personas que se dedican, que crean intereses personales alrededor de un ministerio. Hay personas así, sin escrúpulos. Por eso pero hay muchos siervos, pastores genuinos. Yo he tenido el privilegio de conocer docenas y docenas. Aquí en los Estados Unidos, que vivo ya por 58 años, y en 5 o 6 países del mundo, que sé yo, me he dado el privilegio de ir a llevar la palabra. Genuinos siervos, genuinos, trabajando en lugares que mucha gente no querían ir, como en Nicaragua, una montaña, en la República Dominicana, en los campos por allá. No es fácil. Pero qué gozo, hermano, poder llevar las buenas nuevas de salvación. Yo quise hacer eso los últimos años de mi vida, el campo misionero. Eso es lo que yo quiero, que le estoy pidiendo al Señor que yo haga. Bien. Versículo 3. Contra los que me acusan, esta es mi defensa. Los versículos. Mi defensa es ustedes mismos pueden levantarse en el tribunal y defender la autenticidad del apóstol Pablo. Ustedes, oh Corinto. Versículo 4. ¿Acaso no tenemos derecho de comer y beber? No tenemos derecho de comer y beber. Recordemos, amados míos, que en esos tiempos se practicaba la hospitalidad más que en estos tiempos. En esos tiempos no era como ahora, que hay hoteles, que tenemos recursos. Un pastor que visitaba en los tiempos bíblicos, un verdadero apóstol, dependía de que la iglesia que lo invitaba, los hermanos, le abriesen su hogar para descansar, para orar, para prepararse para ministrar. Y naturalmente suplían sus necesidades. Entonces, él le pregunta, ¿no tenemos nosotros derecho de comer y beber? ¿No tenemos derecho de traer con nosotros una hermana por mujer, como también nosotros apóstoles? Yo quiero que usted preste atención aquí a lo que voy a decir. Dios bendiga, hermana Ponce, pastor Ignacio Torres. Dios bendiga, siervo del Señor, a todos y a todos. Un abrazo fraternal de su hermano Juan. Preste atención a esta parte que voy a explicarle. Aquí dice, nosotros no tenemos derecho de traer con nosotros una hermana con mujer. Entonces, aquí enseña que era costumario, escuchen bien, era una costumbre cuando los apóstoles salían a esos viajes, la mayoría de las veces
dado que ellos podían, ellos traían a su esposa con ellos. Número uno, eso es ser prudente, andar con su esposa. Número dos, eso guarda al varón de Dios de tener un trato inapropiado con otras mujeres. Muchos han caído en pecado, en adulterio, porque se pasan viajando y viajando. Si usted es un pastor joven, algún día alguien quizás va a escuchar esto, yo le aconsejo, no se ausente usted de su esposa. Yo he conocido pastores jóvenes, ahí se van. Dios me llamó a la esposa en la casa con los muchachitos y él por allá. No descuide tu casa, mi hermano. La primera iglesia, la primera familia es tu mujer y tus hijos. ¿Okay? Es más, y dice la Biblia, quiero recordarte, que es por común consentimiento que se deben separar para que no caigan en pecado. ¿Lo has leído, hermano? En la Biblia que tú predicas, ahí está. Por común consentimiento. Yo aconsejo que si se va a ir a un viaje, un evangelista, que la primera que tiene que hablar no es con su pastor, hable con su esposa. Dice, mira mi amor, yo tengo una invitación para tal sitio. Yo entiendo que tú no puedes ir por los niños, etcétera, etcétera, etcétera. Ellos me están invitando a mí por X cantidad de tiempo. ¿Te parece bien? Si le dice 3 semanas y ella le dice a usted, es demasiado tiempo, no, los niños te extrañan, no. Si lo hace por 2 semanas está bien. Obedezca a su esposa, dígale a que le invite, puedo ir, pero no más por 2 semanas y no más. ¿Por qué? Bueno, porque mi esposa tiene una palabra en este asunto, es muy importante, me doy a entender. Entonces, en el caso de los apóstoles, ellos llevaban, pero miren la expresión, dice aquí, no solamente que llevaban a una mujer, el punto es que dice una hermana por mujer, es decir, que no era simplemente una mujer. Yo espero que usted capte el sabor de esto, que era una hermana, una verdadera creyente. A veces los pastores tienen un gran problema cuando tienen a una mujer, pero no tienen una verdadera hermana. Yo espero que usted entienda esto. Porque no toda mujer que está en la iglesia es una hermana. Es mujer, pero no es hermana. ¿Me doy a entender? Entonces es importante que estén en el mismo sentido. Que si van a dar un viaje, digamos, un viaje a una parte del mundo, cuando yo he salido con mi esposa Margarita y hemos ido, por ahora, hemos ido a Colombia y también a la República Dominicana. Entonces ella participa. Ella no me dice, no, ay, qué bueno, vamos a ir. Y ella tiene participación. En México tuve una conferencia con mujeres, bueno, cosas así. Que ella es una sierva de Dios, ella tiene dones también. Y es la persona más cercana al pastor, que también es un hermano en la fe. Mire esa palabra, una hermana. Dios bendiga a Angie, una hermana. Dice aquí entonces, 1 Corintios capítulo 9, dice, no tenemos derecho nosotros tener a nosotros una hermana como mujer, como también los apóstoles y los hermanos del Señor. Dice, en otra palabra, los hermanos del Señor daban viajaban, o pasaban por la iglesia de Corinto, y Cefa o Pedro, y ellos lo consideraban que al venir le rendían hospedaje. Entonces, pero cuando Pablo y Bernabé llegaban, había esa resistencia. No sabemos por qué, pero había como esa resistencia contra ellos. Bueno, parte sería que ellos consideraban que no eran apóstoles, como dice aquí el primer versículo. No soy yo apóstol. Sí, Pablo era un genuino apóstol. Es más, Pablo trabajó más que todos los apóstoles. Usted pone el ministerio de Pedro, de Juan y todos ellos, la obra que hicieron, que fue en el Señor, y lo que Pablo hizo excede cuantitativamente. Pero él lo dice, no yo, el Señor quiso moverse en Pablo de esa manera. El Señor fluyó, le dio sabiduría, le dio tacto, le dio entendimiento, le dio cómo ministrar los dones espirituales. El Señor hizo toda esa obra. ¿Me explico?
Dios no nos ha llamado a nosotros a tener éxito, sino a ser fiel. El Señor no va a decir al apóstol Pablo, wow, qué éxito tuviste, mira cuántas iglesias. No, en lo poco fuiste fiel. Eso es lo que yo quiero oír. En lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Ven al reposo de tu Señor. Amén. Bien, ahora dice aquí. ¿O solo yo y Bernabé no tenemos derecho de no trabajar? O sea, ¿cómo es que ellos iban a trabajar si estaban dedicados al ministerio? Ellos no trabajaban porque estaban dedicados a tiempo completo a la obra ministerial. Como testimonio personal, cuando yo comencé a ser pastor, yo estaba trabajando a tiempo completo trabajando, creando familia. Trabajé de donde me jubilé, trabajé en el aspecto de implomanía 37 años. Más de 37 años estuve trabajando aquí, en una empresa eléctrica y en un banco. Y entonces, en ese tiempo, yo me dedicaba a la obra, a mi trabajo, pero llegó un momento que yo me jubilé y ahora me dedico un poco más a la obra del Señor. Ahora, una iglesia que numéricamente Dios la ha bendecido y hay un pastor que está solo y que está trabajando, lo justo sería que la iglesia se reúna con los ancianos y liberen a ese pastor o pastores, pluralidad, para que ellos se dediquen a tiempo completo para la obra del ministerio. Va a ser una bendición. El pastor puede dedicar tiempo a su familia porque está en su casa, puede atender las llamadas, la visita, prepararse más, estar con el Señor más tiempo, preparar sus sermones, sus estudios, sus conferencias, sus sesiones de consejería, porque tiene más tiempo. Es un consejo para los nuevos. Ahora, pastores que comiencen al ministerio, porque todo está anomalía, y ellos quieren que le den un sueldo, y que no, usted comenzó ahora, usted paga el precio, sea paciente, espere el momento apropiado. El momento apropiado. Bien, dejo eso ahí con ustedes y que Dios nos dé entendimiento a todos. Ahora bien, dice aquí, versículo 6, ¿quién, Pablo continúa, quién fue jamás soldado a sus propias expensas? ¿Quién fue soldado a sus propias expensas? Ninguno. Ninguno. Usted se enlista aquí en los Estados Unidos y pienso que en otros países les suplen el uniforme, el entrenamiento, dónde usted va a comer, dónde va a dormir, absolutamente todo, porque usted está en el ejército sirviendo la causa de servir a su nación. Con más nobleza y con más amor debe el cuerpo de Cristo tratar a los pastores en su ministerio. Hay iglesias que le dan migajas a los pastores. Hay iglesias que ellos no investigan si el pastor tiene alguna necesidad. Toda iglesia debe de investigar a ese siervo o siervos que se dedican, qué recursos necesitan. Quizá el sueldo que tienen no es suficiente y el pastor es muy comedido y no dice nada. Mire, hermano, déjame contarle este testimonio para que usted vea. Mi pastor, mi amado pastor, que fue mi pastor por 15 años, todavía está vivo y tiene 94 años, dedicó toda su vida al ministerio. Y llegaba ya como 2 años para él jubilarse. Y la iglesia le da un sueldo, muy poco yo consideraba. Y yo investigué que a él no le están pagando el seguro social, la iglesia aquí en Nueva York. O sea, él es un empleado de la congregación. Entonces, ¿qué significaba eso? Que si él se jubilaba, ¿con qué se va a mantener si no va a tener el sueldo de la iglesia, hermano?
Hermano, yo me indigné mucho. Yo era el oficial principal de esa congregación y llamé una reunión. Yo me quedo porque yo era nuevo, no tenía tantos años. Yo estoy completamente anonadado, le dije a ellos en la cara, de que nuestro querido pastor. Entonces, yo fui a averiguar con un contable y él me dijo, oh, sí, él conoce a mi pastor y me llenaba mis impuestos. Entonces, dile a él que venga acá. Y luego yo fui y él me dijo, bueno, la iglesia tiene que pagarle los años que no le pagó retroactivo. Y luego, cuando él se jubile, va a tener su gloria a Dios, hermano. Usted está entendiendo la seriedad, la seriedad. Un hermano una vez tenía problemas económicos. Un hermano. Solamente le aprobaron al pastor pagarle su plan médico por 3 meses. Oiga esto, hermano. El pastor que ya tiene muchísimos años dedicado a la obra. Los ancianos, porque yo digo así entre comillas, porque hay un entendimiento. ¿Cómo que el pastor no tiene un plan médico, está trabajando con usted? Entonces usted, habiendo recursos, no, nada más son 3 meses. Así no, hermano, así no. Cosas así no agradan a Dios. Entonces dice, ¿quién planta viña y no come el fruto de ella? Yo soy un soldado, dice Pablo. Todo debe de ser. Yo tengo una finca, una viña, y la voy a regalar, voy a vender, no voy a comer, no. Ustedes han sido plantados, yo he trabajado espiritualmente. Y él lo dice, si nosotros hemos sembrado espiritualmente, no tenemos derecho a cosechar en lo material. Y Pablo no buscaba recursos. Dice, o quien apacienta el rebaño y no toma de la leche del rebaño. O sea, tú tienes un rebaño. Dice, digo esto solo como hombre, lo digo como hombre, estoy usando cosas naturales. ¿No dice esto también la ley? La Torá, la ley. Esa palabrita a los cristianos se les paran los pelos cuando se usa la palabra ley. Yo no sé qué es lo que le pasa a los cristianos. La ley dice que, porque en la ley de Moisés está escrito, ¿dónde? En Deuteronomio 2, 25:4. ¿Qué dice? No pondrá bozal al buey que trilla. ¿Tiene Dios cuidado de los bueyes? O sea, el buey está trillando, está trabajando para que tú puedas sembrar, para que tú tengas el alimento, la comida, y tú le vas a poner un bozal al buey para que no coma cuando él está ahí fajado. Pablo está diciendo, nosotros somos bueyes que estamos trillando. Nos van a poner un bozal, nos van a tapar la boca para no tener nada. Gran pecado comete la iglesia, gran pecado. Dice, o lo dice enteramente por nosotros. Es decir, ¿Dios está hablando de bueyes o está hablando de nosotros? Pues por nosotros se escribió, porque con esperanza debe arar el que ara. Dice Pablo, eso está escrito para la postremería, para que la gente entienda que una persona que trabaja en el ministerio, algo que hacen las iglesias americanas, que yo lo admiro, es que los pastores le dan lo que llaman un book allowance. Le dan un sueldo para libros. Los pastores son personas que viven, que tienen que estar leyendo y estudiando. Esos libros que están ahí, yo comencé de la edad de 17 años, que el pastor me inspiró a mí a que leyese la Biblia y otros libros. Yo ahora estoy regalando muchos libros. A veces no encuentro a quién regalárselo. Tengo muchos libros. Que si usted habla inglés y vive aquí en Nueva York, contácteme para regalarle algunos de ellos. Lleve por lo menos una docena de libros. Y esos libros yo veo que yo no los necesito y puede ser útil a otro que está comenzando. A un jovencito le regalé como 30 libros, vino a buscarlo, etc. ¿Qué me refiero? O sea, el pastor necesita recursos. Y nadie dice, pastor, hay un libro que a usted le interesa leer.
importante que usted no puede comprarlo porque vale $40. ¿Por qué una iglesia no hace eso? ¿Por qué no? Yo tengo mis propios recursos, yo lo compro. Dice aquí, dice, con esperanza debe arar el que ara, y el que trilla con esperanza de recibir el fruto. De recibir el fruto. Mira aquí está el principio importante. Si nosotros, los apóstoles, sembramos entre vosotros lo espiritual, es gran cosa si segáremos de vosotros lo material. ¿Qué es lo más importante en esta corta vida? Lo espiritual. Es eterno, no es efímero. Entonces, si constantemente los pastores están sembrando en lo espiritual, eso es día y noche, eso es constantemente, constantemente. Más que un médico, un cirujano es cirujano 24 horas al día. Si hay emergencia de operar a las 3 de la mañana, pero un cirujano no opera todos los días. Yo fui a mi oculista y dice, bueno, yo hago esas operaciones 3 veces a la semana solamente. Los otros días está haciendo otra cosa. Un pastor no es así, un pastor está constantemente, día y noche, eso constantemente. Alguien lo llama, lo atiende. Si de madrugada ya muere alguien y la familia está llorando, el pastor dice, busca la ropa, se quita la pijama y sale corriendo. Entonces dice, si otros participan de este derecho, ¿cuál derecho? De ser cuidado, de que supa sus necesidades materiales, etcétera. Si otros participan de este derecho, ¿cuánto más nosotros? Otros, pero ellos de alguna razón estaban discriminando contra ellos. Pero no es, mira esto lo que dice Pablo, oiga esto. Pero no hemos usado de este derecho. Escuche bien, tenían derecho a recibirlo. Tenían derecho. Alguien dice, y en esto hay una controversia. Primeramente, la Biblia lo dice claramente, que el que predique el evangelio, que viva del evangelio. Que viva, que la persona colabore. Entonces, alguna persona dice, yo lo escuché constantemente, no se cobra por predicar el evangelio. Cristo nunca le cobró a nadie el evangelio. Tú estás equivocado. Los apóstoles nunca cobran, tú estás equivocado. Aquí te está diciendo claramente lo contrario a esa mentalidad. Ahora, una cosa es cuando alguien dice, bueno, yo voy a predicar, darte una campaña, pero tú me tienes que dar tanto dinero, porque los charlatanes así hay. Hay muchos charlatanes, personas sin escrúpulos. Pero estoy hablando a los cielos, o sea, los viajes misioneros que este servidor dio, yo hablé con la iglesia y la iglesia amorosamente me suplió el recurso, colectaron ofrenda para el pasaje y mi estadía. Yo no me quedé en ningún hotel, yo me quedé en la casa de los hermanos, casas humildes, allá en Nicaragua, en un ranchito. El hermano Aristide, tiene su página, con tanto amor me recibió. Mi esposa cocinó tan rico. Una camita humilde, pero qué gozo. Predicar la palabra, llevar la palabra a una montaña, en lugares que la gente no le gusta ir. El gozo de compartir la palabra, hermano, eso no tiene precio, querido hermano. No tiene precio. Dice entonces, pero no hemos usado de este derecho, sino que lo soportamos todo. Soportamos el abuso, porque era un abuso tratarlo a ellos de esa manera, por no poner ningún obstáculo al evangelio de Cristo.
Es decir, que a pesar que ellos eran maltratados, ellos seguían la meta, seguían con el objetivo de predicar a Cristo. ¿No sabéis que los que trabajan en las cosas sagradas comen del templo y que los que sirven al altar, del altar participan? Eso está en Deuteronomio 18:1. Usted sabe que la tribu de Leví, cuando la tierra fue repartida, todas las tribus tuvo herencia en la tierra. Los levitas dicen, no, Jehová es vuestra herencia. No se les va a dar para que ellos no se enreden en asuntos materiales. Ellos eran dedicados al Señor. Entonces dice que, ¿qué hacían ellos? Entonces el pueblo traía las ofrendas y cuando eran animal, una espaldilla. ¿Ustedes recuerdan una parte de esa carne? La apartaban, la otra era sacrificada, etcétera, etcétera. Entonces una parte era para el sacerdote y su familia. Traían trigo, entonces ellos no tenían que preocuparse por sembrar, por cosechar, por tener ganado. Porque escuchen bien, esto es importante. No era que el pueblo se los regalaba, no. Eso era dado a Dios y Dios se lo entregaba a ellos, entiéndanlo. Por ejemplo, el tema controversial, el diezmo. La Biblia habla del diezmo. Yo le pregunté a alguien, si usted no quiere llamarle diezmo, vamos a dar el debate. No le llame diezmo, dé hasta que le duela para la obra de Dios. O sea, ¿de dónde se paga? ¿Cómo piensan estos hermanos que se va a pagar los gastos del templo, la luz, el gas, el teléfono, la literatura, las Biblias, todo lo que tiene que ver con la logística de tener una obra, la parte logística del ministerio? ¿Cómo? Nosotros alquilamos un templo muy caro y todo pastor sabe que hay problemas porque hay hermanos que no les gusta diezmar ni ofrendar. Son personas así. Entonces yo le digo a la iglesia, espero que algunos lo oigan, que un día de estos se van a llevar sorpresa y les digo, bueno, hermanos, ¿saben? Recuerda que yo le he dicho por años que hay gente que no... ¿Sabe ya llegó ese momento? No hay suficiente dinero, la iglesia no va a poder continuar. Entonces yo le decía al tesorero los otros días, bueno, buscaremos una casa. Y el grupito, yo estoy dispuesto, yo no tengo problemas. Porque personas que no, y eso es bíblico. En la Biblia se relata que los levitas no estaban ministrando porque ellos no lo estaban apoyando. Y ellos se fueron a su casa. No había levitas. ¿Por qué? No había ministros. ¿Por qué? Porque el pueblo no cumplía lo que Dios le había dicho. Entonces Pablo está diciendo aquí, miren, los que trabajan en el templo, se está refiriendo a los levitas. Ellos trabajan, ellos tienen su parte que no era que le daba. Esto es un asunto que dice, yo mantengo el pastor, porque tú no mantienes nada. Tú das, lo que tú das, si lo da y debe darlo con amor. Y de eso Dios le permite a los pastores, los que están trabajando al Señor, suplir alguna necesidad que tenga. Yo espero que esto esté claro, hermano. Ahora bien, dice aquí, así también ordenó al Señor a los que anuncian el Evangelio. Oiga esto, que vivan del Evangelio. Cristo lo dijo. ¿Dónde? En Mateo 10:10 y en Lucas 10:7. Cristo dijo que, entonces, ahora, la iglesia que está recibiendo ese alimento, ustedes deben, no el pastor, ustedes ponerse de acuerdo, tener una reunión, dice, de esta manera vamos a sostener, vamos a pagar todo lo que está en la iglesia y luego de qué manera va el pastor a tener sus recursos. Ahora, si el pastor trabaja y la iglesia quiere ayudar un poquito, eso está bien. Si no quiere recibir nada, eso está bien. Si tiene suficientes recursos, su trabajo secular, magnífico.
Todo tiene uno que hacerlo con sabiduría e inteligencia. Dice, pero de nada de esto he aprovechado. Y tampoco he escrito esto para que se haga esto así conmigo, porque prefiero morir antes que nadie desvanezca esta mi gloria. La gloria del apóstol Pablo era predicar, no importa que si hay o no hay. Pues si anuncio el evangelio, no tengo por qué gloriarme, porque me he impuesta necesidad. O sea, el Señor lo envió a predicar, lo anuncio. Me den recursos, no me den recursos. Me apoye o no me apoye, predicar. Y hay de mí, si no anunciar el evangelio. Hay de mí, hay de mí, hay de mí si no anunciar el evangelio. Es decir, hay de mí si no anunciar el evangelio, a pesar de que dudan de mi apostolado. Hay de mí, aunque algunos dicen que solamente ciertos apóstoles tienen derecho de venir con sus esposas acá y ustedes dan hospedaje. Entonces llega Bernabé, estoy asumiendo que él es casado, o otros apóstoles, o Pablo que era soltero o viudo. Entonces a ellos le dan la vista gorda. Entonces Pablo tiene que explicar. Y no solamente esto, el Señor dejó estos principios para los que creen que el pastor tiene que estar mendigando pan después que deja su pellejo con esas congregaciones. ¿Entiendes? Entonces, por ejemplo, un pastor, si trabaja secularmente, seguramente puede ganar más recursos económicos que lo que recibe de una congregación. Depende, todo depende. Pero, hermanos queridos, si ese siervo ha dedicado su vida, ¿por qué eres tan, no quería decir tacaño, pero tengo que decirlo? Es difícil, hermano. Los pastores tienen una lucha constantemente con este asunto de que los hermanos no son fieles al Señor en lo que tiene que ver con su mayordomía. Y la mayordomía no tiene que ver solamente con lo material. La mayordomía es nuestro tiempo, de nuestros dones, de nuestras habilidades, aptitudes que nosotros tenemos. Todo lo que tenemos es de Dios, querido hermano. El tiempo mío es de Dios. Todo es de Dios. Y llegando a la recta final, dice aquí, el Señor ordenó que los que predican el evangelio que vivan. Y dice, versículo 17, por lo cual, si lo hago de buena voluntad, recompensa tendré del Señor, ¿verdad? Pero si de mala voluntad, la comisión se me ha sido encomendada. Si lo hago de mala voluntad, como quiera, estoy bajo órdenes. ¿Cuál pues es mi galardón? Pregunta el apóstol Pablo. ¿Cuál es mi galardón? Que predicando el evangelio, presente gratuitamente el evangelio de Cristo para no abusar de mi derecho en el evangelio. Es decir, él optó por predicarlo, tenga lo que tenga, porque la encomienda, el llamado, era más importante para el apóstol Pablo que las dádivas. Pero tenemos que entender cómo es que viene el apóstol Pablo a predicar el evangelio. Está exhausto, está cansado. ¿Qué sería lo más sabio de esos hermanos que han recibido? Buscar un lugar tranquilo en la casa, buscar una cama cómoda si fuese posible. Aunque estoy seguro que ese pastor, si es un siervo de Dios y no hay una cama cómoda, estaría dispuesto a dormir en el piso con una pequeña almohada. Hermano, yo lo he visto eso, todo esto. Yo vi un viaje misionero cerca de Haití y había un joven misionero. Yo me quedé atónito, la manera paupérrima que estaba viviendo él ahí en ese lugar, hermano. Y aquí en América, con tantos dineros. Y yo me indigné y hablé públicamente en una reunión, porque para mí era una cosa increíble como estaba él viviendo, teniendo ese concilio, recursos para que él viese vivir mejor.
Dice, mire ese texto que puso la hermana Marisa. Los ancianos que gobiernen bien, sean tenidos por doble honor, mayormente los que trabajan. Ese texto, ¿qué es lo que significa? Esto para una conferencia pastoral, estoy hablando. Trabaje es trabajar hasta estar exhausto. Porque hay una gente que no trabajo. Ellos creen que meterse aquí a buscar, a orar, a meditar, a escribir, para hablar 40 minutos o una hora, ellos creen que eso por arte de magia, que eso viene. Te lo digo, querido hermano, con toda humildad, después de predicar por más de 40 años, 30 años de pastorado, es bien duro, es bien difícil. Especialmente cuando el pastor se prepara tanto y luego los hermanos no vienen a la congregación. ¿Me entiende, hermano? A mí me da un dolor cuando esa palabra viene y los hermanos, yo estaba de vacaciones, yo estaba aquí, uy, hermano, fue que me dolía la cabeza. Usted me entiende, hermano. Esto no es fácil. Oren por los pastores, hermano, porque oren. Busquen la manera, despierte, iglesia. A ver cuál es la necesidad de su pastor. Ámelo, ayúdelo, ore por él. A veces los pastores sufren en silencio. Dice, por lo cual, siendo libre de todos, me he hecho siervo de todos para ganar a mayor número. Me he hecho a los judíos como judío, para ganar a los judíos, a los que están sujetos a la ley, aunque yo no esté sujeto a la ley, como sujeto a la ley, para ganar a los que están sujetos a la ley. Y a los que están sin ley, como si yo no estuviese sin ley, no estando yo sin la ley, no estando yo sin ley de Dios, sino bajo la ley de Cristo, para ganar a los que están sin ley. Me he hecho débil a los débiles, para ganar a los débiles. A todos me he hecho de todo, para que en todos vosotros salve a algunos. Mire el móvil, mire la motivación, mire el corazón transparente del apóstol Pablo. Esto es una cosa que me deja a mí sin aire, ver. Yo quisiera ser un poquito como Pablo en ese sentido. Que Dios me ayude. Dice, y esto hago por causa del evangelio, para hacerme copartícipe de él. Ustedes no saben que los que corren en el estadio, toda la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio. Corred de tal modo que lo obtengáis. Todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Ellos, la verdad, para recibir una corona incorruptible, es decir, los atletas, pero nosotros, una incorruptible. Así que yo, de esta manera, corro, no como a la aventura, de esta manera peleo, no como quien golpea el aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre. No sea que yo, habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Así concluimos con el capítulo 9, el capítulo 9 de 1 de Corintios. En nuestro próximo encuentro, que será muy pronto, estaremos tratando, léalo de antemano, el capítulo 10 de 1 de Corintios, capítulo 10. Yo le pido encarecidamente que usted le envíe este mensaje a su pastor, que lo vuelva a estudiar. Si usted tiene alguna pregunta, por favor, contácteme. No crea nada de lo que le digo, a no ser que tenga un respaldo bíblico. Lo que tengo os doy. Necesito ayuda, quizá usted ve el pasaje de algo que yo no vi, algo que no dije. Vamos a aprender todos. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias, gloria, honra y alabanza por este hermoso día que tú nos has dado. Este es el día que yo, Señor, nos gozaremos y nos alegraremos en él. Gracias por este tiempo tan hermoso de poder compartir las inescrutables riquezas del amor, la ternura de nuestro Señor Jesucristo. A él sea la gloria. Gracias, Padre.
en el nombre de Jesús. Amén. Querida familia, por favor, le pido encarecidamente que compartan el contenido para que otros hermanos puedan escucharlo. Por favor, compártelo y nos encontramos muy pronto. Dios le bendiga a todos y a todas.